Y volvemos a hablar de economía porque hoy, como te estamos contando, se conoció el dato oficial de inflación por arriba del 8% para el mes de octubre y en la interanual una suba muy importante de más del 140%. ¿Influirá esto en el momento de votar, en la transición? ¿Qué es lo que pasa en noviembre? Esta noche le agradezco a Mariano de Rosa, economista, que esté aquí con nosotros para hablar de estos temas. Hubo gente sorprendida, Mariano, esta noche, que consideró que era bajo este 8.2 del mes de octubre. ¿Coincidís con esto? Sí, coincido. En primer lugar porque hay servicios que están retrasados, el transporte y la salud. Vos imaginate que está paralizado un sector de la economía y en salud lo vemos. Hay farmacias que no están proveyendo medicamentos por miedo a cómo va a ser el precio de los medicamentos después de las elecciones. Entonces todo esto va generando un cúmulo. Si bien la inflación es de octubre, el cúmulo que se está generando de no sabemos qué va a pasar el día después, gane quien gane, o sea, si la tasa de inflación va a ser más alta en noviembre, en diciembre, el tipo de cambio, si es bajo, si los 1000 son un techo o es un piso para que empiece una aceleración, porque la inflación es del 150% de punta a punta, pero la devaluación del dólar blue o el dólar paralelo es de casi 400%. Es decir, hay números muy grandes, números de 3 dígitos para medir la economía. Y si uno la pone a comparar la tasa de interés está también retrasada en ese sentido. Es decir, hay una falta de previsibilidad de lo que va a venir a pasar en diciembre, enero. El otro día tenía una conversación con en una radio de Mar del Plata y me decían, no están dando precios para la temporada. Entonces, octubre y noviembre, ¿estamos viviendo en una burbuja económica? Es una burbuja. Está todo contenido. El transporte. El otro día un conocido se tenía que ir hasta Santa Cruz a viajar. Tuvo que llevarse bidones para poder llegar a Santa Cruz porque en Bahía no había combustible, en el Río Colorado no había combustible. Vos imaginate la situación que está viviendo el país. Buenos Aires es una burbuja. El país... Hay una crisis de escasez. La crisis de escasez es siempre previo a una crisis que no sabemos de qué va a ser la crisis. Hiperinflacionaria es adelantarnos a algo que puede llegar a pasar, no puede llegar a pasar, no lo sabemos. 8%, ¿es bajo? La verdad que no es bajo. Mariano, el miércoles empieza el crawling peg, que se empieza a mover el tipo de cambio oficial hacia arriba, y la semana que viene puede haber un salto más abrupto del dólar luego de que se resuelvan las elecciones en segunda vuelta este domingo. ¿Qué podemos esperar de la inflación de noviembre, que ya vivimos 2 semanas, y de diciembre? Ahí me estaba anotando los servicios que están retrasados y los que empezaron a pegar una punta. El crawling peg lo recomienda el Fondo Monetario Internacional, pero pensando en mercados desarrollados. Nosotros tenemos un país que no está desarrollado. Tenemos un mercado muy, heterogéneo. Tenemos una parte que es economía de punta, que es el sector agropecuario, y tenemos una parte que es economía bastante atrasada, que lo que tiene esta economía es una economía que heterogénea, antigua. Si uno va al sector textil, es una industria muy antigua. Entonces, sustitución de importaciones. Sustitución de importaciones, cosas del siglo pasado. Entonces, en ese sentido, el crawling peg no viene a mejorar nada, porque el crawling peg lo vivimos durante la época kirchnerista. Y el crawling peg, 3%, el importador dice, che, apurémonos a importar porque la semana que viene el dólar va a estar 3% más caro diariamente, ¿no? 3 pesos, perdón. Sí, 3 pesos. 3 pesos. Y el exportador dice, bueno, esperemos a exportar porque, total, una semana más, una semana después, es mucho mejor exportar después. Entonces, generas una brecha entre el que demanda dólares y entre el que oferta dólares a la economía. El crawling peg, para mí, no viene a solucionar nada en una economía que tiene inflación contenida y que tiene, por otro lado, una falta de previsibilidad por parte de falta de stocks. Cuando vos empezás a tener en la economía problemas de precios, es problema inflacionario, ¿no? Suben los precios, problema inflacionario. Y después vienen los problemas por cantidad. Es lo que estamos viendo. Vos vas al supermercado, no los ves a la góndola llena. La señora cuando va al supermercado no ve la góndola llena. Vas al mercado de Liniers, no hay la misma oferta de ganado que había hace un año atrás. A ver, hagamos un punto acá, Mariano. No ve la góndola llena, el changuito tampoco, pero además se suman otras cuestiones que son muy delicadas y que tienen que ver
con la inflación por un lado, con las leyes que tenemos en el mercado y con una situación en la que ya ni siquiera planteamos el hecho de tener casa propia, sino dónde vivir y cómo alquilar. Leandro, hoy se conocieron datos muy fuertes de la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires sobre el comportamiento del monto de los alquileres. ¿Qué dice? Sí, así es. Lo que revelan estos datos es que en el tercer trimestre de este año los precios de los alquileres se dispararon muy por arriba de la inflación registrada en ese periodo, y esto es porque hay mucha demanda de inquilinos por una vivienda, pero hay poca oferta de departamentos en alquiler. En el tercer trimestre, te decíamos, los monoambientes aumentaron el precio de los alquileres un 204%. Los de dos ambientes, los departamentos de dos ambientes, 212,5%, y los departamentos de tres ambientes, 193%. Te lo contamos acá en el programa. Hubo una modificación de la ley de alquileres que no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo es justamente que hay poca oferta de departamentos en alquiler porque ninguna de las dos partes se ven beneficiadas, pero justamente los propietarios que tienen un capital en dólares inmovilizado tienen un retorno de alquiler muy bajo para la inversión que hicieron, y esta regulación del Estado vía esta ley genera una retracción de departamentos en el mercado en alquiler. Esto está afectando mucho los precios de los departamentos que están en el mercado y afectan, por supuesto, a los inquilinos que buscan una vivienda. Bien, Leandro. Mariano, te pregunto entonces, después de esto que acaba de decir Leandro, y sobre todo después de haber escuchado y visto anoche el debate entre los candidatos, ¿qué comportamiento esperás del sector privado ante estos dos candidatos a presidente? Cuidarse, sentarse sobre lo que tiene. Es que Argentina viene una caída del ingreso y una caída del ahorro de hace muchísimos años. Si nos ponemos a mirar históricamente, Argentina tenía un nivel de ahorro antes del Rodrigazo arriba del 35%. La economía durante un año ahorraba 35%. ¿Qué te permite eso? Poder consumir en el futuro, ¿no? Lo que ahorras hoy es consumo futuro. Hoy la economía tiene un ahorro del 13-15%. Entonces, ante esa caída estructuralmente Argentina viene en un declive, hace 50 años. Y todo el tiempo, hoy en la coyuntura, también nos sentimos cada vez más pobres. Recién escuchaba en el programa, la gente no va a comprarse lo que podía comprarse antes. No. Entonces, ¿qué haces? Bueno, te cuidás. Pero si te quedás sentado sobre el departamento, tenés gastos y no lo alquilás porque no es el rinde que vos querés, pero tenés gastos sobre tu propiedad. Si tenés un auto, bueno, lo amortizás y lo compraste, pero también tenés que mantenerlo, y el mantenimiento es alto. Quedarse sentado también tiene un costo en la economía, ¿no? Pero es el miedo. Estamos en una plena campaña, estamos en el miedo. La campaña del miedo hace sus efectos en lo económico también. Pero hay otro candidato que no habla de miedo y sin embargo ningún sector avanza. A ver, vamos a hablar un poco de política. Y de economía, de las dos. De economía, de las dos, porque van de la mano. Claro. La estructura de campaña de miedo que se ha hecho en Argentina en el último tiempo ha afectado a los jubilados, ha afectado al que tiene un bien y lo quiere cuidar, y a tomar decisiones torpes. Las decisiones torpes hacen que uno pierda capital. Y se lo ve, los jubilados creen que van a perder vos mirá el disparate que se está escuchando en Argentina. Algunos piensan que van a perder la jubilación. O sea, se escucha esto en Argentina hoy. O sea, el nivel de disparate. Entonces la gente que dice, y bueno, lo poco que tengo lo cuido porque tengo miedo a perderlo. Y la gente a veces prefiere no alquilar porque tiene miedo a perder su propiedad o a haber erosionado su ingreso futuro, porque si hoy cerras un contrato de alquiler y no sabes cuánto va a estar el dólar, como te decía recién, la gente en la temporada en Mar del Plata no sabe si alquilar el inmueble a un precio hoy, porque no sabe si el dólar va a estar a, no sé, 2.000 pesos, ponele en diciembre. Este año como que vivimos todos los eventos electorales, las PASO, la primera vuelta y ahora la segunda vuelta, en términos un poco traumáticos de lo económico. Consumidores yendo a hipermayoristas, adelantando consumos, comprando tecnología antes de las elecciones, intentando reservar vacaciones también. ¿En alguna otra economía del mundo se vive una elección como si fuera un antes y un después a nivel de poder adquisitivo, posibilidades económicas? El caso de Argentina se estudia mucho en el mundo, porque Argentina es uno de los países que tenía un ingreso per cápita en el 78, Argentina, 75, 78, promediando después del Rodrigazo, Argentina tenía el nivel de ingreso de Francia. Antes tenía el nivel de ingreso, estamos hablando de países que terminaron una guerra y después de la posguerra, ¿no? Durante la Guerra Fría. Pero Argentina viene en caída libre. Hoy el nivel de ingreso de Argentina es el de un país africano.
en algunos aspectos. Vos vas a una provincia con niveles de ingreso tan bajos como Formosa, como Catamarca, como La Rioja, y es lo mismo. A ver, no estoy estigmatizando, por favor, pero Argentina tiene una heterogeneidad en nivel de ingreso. Entonces, es muy difícil comparar a Argentina con otro país, porque Argentina ha tomado un camino que es el camino de cortarse sola. Cuando el mundo es libre, cuando el mundo busca un libre comercio o busca una forma de poder comerciar con otros, Argentina se cierra. Cuando el mundo se cierra, Argentina se abre. Pasó esto en los últimos años, los últimos 40 años. Mariano, tengo una última pregunta y esta vez tiene que ver no con el sector privado, sino con el sector público. Gobernadores, desde Gerardo Morales hasta el gobernador de La Rioja, de Catamarca, Axel Kicillof, diciendo que si gana Milei no van a poder pagar los sueldos de las provincias y que se corta la coparticipación federal. Hablando de las asimetrías en los ingresos, ¿qué destino pensás que puede tener los ingresos fiscales de las provincias a partir de gana Milei, gana Massa? Es lo último que te pregunto hoy. Para mí, lo mejor que le puede pasar al federalismo argentino no depender de la dádiva del Estado federal. ¿Por qué? Porque eso ha permitido que gobernadores se perpetúen en el poder, que el caso, recién hablé de Formosa. Formosa vive de lo que le pasa a Nación. Y por eso se han armado estructuras de poder tan sostenidas y manteniéndose en el poder tanto tiempo. Una provincia tiene que vivir con sus propios recursos y vivir de la coparticipación, sí. Hay eventos discrecionales, ¿no? O sea, dinero discrecionalmente que manda el poder central, o sea, el poder federal, hacia las provincias. Que eso se ha visto durante los últimos años. Vos sos amigo mío, yo te mando plata. Vos no sos amigo mío, arreglátela como pueda. La Ciudad de Buenos Aires ha sufrido esto. La Ciudad de Buenos Aires recibe mucho menos, la provincia de Buenos Aires también. O sea, decir que no van a poder pagar los sueldos es dañino y es campaña del miedo. Bien. Es campaña del miedo. Están asustando a la gente. Bien. Por una cuestión electoral. Muchas gracias. No. Mariano de Rosa es economista y ha conversado esta noche sobre la cuestión económica, la proyección de cara al balotaje y sobre todo a la definición de la elección a presidente.